Para entender lo que pasa en nuestro planeta, en nuestro mundo exterior, lo que concebimos como externo a nosotros y que percibimos como desconectado de nuestro día a día, primero debemos entender algo mucho más cercano. Debemos comenzar a mirarnos a nosotros mismos. Tú y yo, cada mañana, cuando nos despertamos y miramos el reflejo en el espejo, nos identificamos con lo que vemos y asumimos que ese reflejo, ese ser humano que nos mira a los ojos, somos nosotros. Y partiendo desde esa aparentemente lógica e inequívoca premisa, construimos no solo nuestro día, sino también toda nuestra existencia. A lo largo de los años, siglos y milenios, la raza humana ha experimentado luchas, batallas y guerras, en su gran mayoría motivadas por el control, el poder y la posesión material. Unos se enfrentan a otros con el único objetivo de consumar su poderío o de ampliar el control sobre extensiones territoriales sobre la faz del planeta Tierra, que resultan ser microscópicas cuando las comparamos con la vastedad del universo que tenemos allá afuera. Esa identificación primordial que nos hace experimentarnos a nosotros, al entorno y a los demás de forma equivocada, ha causado que utilicemos nuestra transitoria experiencia humana persiguiendo falsos objetivos y erróneas prioridades. Pero esta concepción que tenemos sobre la realidad no siempre fue el paradigma predominante. En la antigüedad existían sociedades las cuales convivían bajo un paradigma más cercano a la unidad y a la percepción de nosotros como parte del todo y del todo como parte de nosotros. En el nivel más avanzado de las ciencias modernas, como la física cuántica, hace ya varios años se ha podido demostrar, para la sorpresa de muchos, que cuando intentamos encontrar la base fundamental de lo que la materia está construida, solo podemos llegar a la conclusión que no encontramos nada. El modelo atómico que seguramente te han enseñado en tu etapa escolar está probablemente equivocado. El átomo está compuesto en un 99.99% de vacío, de nada sólido. Encontramos solo energía y pura probabilidad. Desde hace años existen teorías científicamente sólidas, como la teoría del orden implicado propuesta por el físico David Bohm, la cual sugiere que es a partir de ese campo fundamental de probabilidades infinitas que todo lo contiene, desde donde se genera toda materia prima de cuanto estamos compuestos tú, yo, los árboles, las rocas y todo cuanto existe de forma perceptible. En otras palabras, toda la materia de nuestro cuerpo realmente no está separada de la materia que forma otros cuerpos. Todos formamos parte del mismo campo. Cada uno de nosotros seríamos como las ondas que emanan del agua en movimiento. Cada onda es una forma única, pero en sí, cada una de ellas son expresiones diferenciadas de una misma sustancia. Forman parte inseparable del agua que las contiene. Por lo tanto, de la misma forma, cada ser humano es una expresión diferenciada de la misma sustancia, pero realmente no estamos separados unos de otros. Eso es solo una ilusión. Como ya lo dijera Albert Einstein, la realidad es meramente una ilusión, aunque muy persistente. Si la realidad es una ilusión, tal como lo sugiere Einstein,
y todo lo que existe en el universo emana de una misma sustancia primordial, tal como lo afirma el físico David Bohm. Podríamos entender, por lo tanto, que realmente no existe ninguna separación entre nada en el universo, y mucho menos entre personas, razas y sociedades, ya que todo y todos provendríamos de la misma fuente primordial, esa que algunos llaman el campo cuántico, otros la matriz divina, el doctor Jacobo Grinberg le denominaba la latiz y muchos le llaman Dios. Aquello con muchos nombres comienza ya a entenderse al día de hoy a la luz de las nuevas ciencias de vanguardia. Todos somos realmente esa conciencia la cual da forma a la materia. Por lo tanto, podemos asumir entonces que no es la materia el origen y fuente de la conciencia, sino la conciencia la sustancia desde donde se expresa la materia. De esta forma, considerando a la conciencia como el elemento primordial, podemos entender que la ilusión en la cual nos han sumergido, aquella en donde nos dicen que todos somos seres individuales, es falsa, ya que realmente todos formamos parte de una misma conciencia, expresándose de forma viva y material a través de cada uno de nosotros. Somos el movimiento expresándose en el agua. Pero quizás no todos los seres humanos están inmersos en la misma ilusión de separación. Quizás hay algunos viviendo plenamente conscientes de cómo funciona realmente la realidad, del papel que juega el ser humano en esa creación de realidad y de cómo este conocimiento puede empoderar a quienes lo conocen, lo entienden, lo practican y lo dominan. Al parecer, solo unos pocos tienen un conocimiento que es negado a muchos, y es este conocimiento el encargado de hacer a pocos poderosos y a muchos débiles y víctimas. Se dice que el conocimiento es poder, pero en plena era de la información estamos inmersos en tantos datos que no alcanzamos a distinguir el pasto de la paja. Teniendo en cuenta esta aseveración, podríamos aclarar, por lo tanto, que solo la información correcta es poder. Y justamente este conocimiento correcto y trascendental es vedado y escondido para la inmensa mayoría de nosotros. El famoso psicólogo suizo Carl Jung, a través de años de experimentación y estudio con cientos de pacientes, concluyó que debe existir un campo informacional el cual es común a todo ser humano y a su vez el mismo es compartido por toda la especie. Jung denominó a este campo de información como inconsciente colectivo. Por su parte, el neurofisiólogo mexicano Jacobo Grinberg llegó a una conclusión similar al promulgar su teoría sintérgica. El científico mexicano, después de años de estudios, experimentos y análisis, concluyó que existe una estructura fundamental de la cual todo surge. La latiz sería esa fuente primordial la cual se compararía con el concepto de Dios para muchas tradiciones milenarias. Pero también Grinberg intuyó la existencia de una estructura similar a la latiz, pero que sería común a la raza humana. Una estructura que construimos a través de los campos neuronales de nuestros cerebros, pero además de crearlo también estaríamos bajo su influencia, convirtiéndonos a cada uno de nosotros no solo en fuente de este campo, sino también en partícipes y en usuarios de su estructura informacional. Jacobo denominó a esta compleja red colectiva que nos conecta a todos como el hipercampo. A su vez, Carl Jung nos dice acerca del inconsciente colectivo lo siguiente. Es sorprendente la transformación que se opera en el carácter de un individuo al irrumpir en él las fuerzas colectivas. Un ser humano afable y sensato puede convertirse en un maníaco o una bestia salvaje.
El inconsciente colectivo de Jung y el hipercampo del Dr. Grinberg son dos conclusiones hechas por separado desde dos diferentes perspectivas y campos de la ciencia, pero ambos tienen en común la siguiente afirmación: cada ser humano forma parte de una red informacional de carácter cuántico y energético, el cual es capaz de mantener vínculos entre cada una de sus partes. Por lo tanto, según las conclusiones de estos dos científicos, así como las de muchos otros, todos los seres humanos compartimos una red de información común a la especie, y a la vez la creamos y contribuimos agregando información a ella a través de nuestras experiencias, pensamientos, emociones y acciones. Para llevarlo a palabras que podamos entender mejor, imaginemos que cada uno de nosotros es una especie de ordenador o computador que está conectada a una nube, siendo la nube una clase de base de datos digital en Internet en donde podemos almacenar información y de donde también podemos descargar o tomar información. En esta nube todos podemos subir datos que pueden ser descargados o utilizados por cualquier otro usuario conectado, y a su vez nosotros podemos descargar información que haya sido subida o compartida por cualquier otro usuario. Sería como una especie a su vez de red de información colaborativa. La diferencia entre la nube o base de datos informática y el hipercampo radica en que los usuarios de computadoras que utilizan la nube saben cómo opera el sistema y pueden descargar y subir información a discreción, de forma controlada y consciente. En cambio, nadie nos ha enseñado cómo funciona el hipercampo, ni siquiera nos han educado acerca de su existencia, por lo que todo lo que subimos y descargamos de él lo hacemos de forma inconsciente, sin tener noción de que estamos siendo influenciados y que a su vez nosotros contribuimos a la propagación de la información allí almacenada. De esta forma, cada uno de nosotros, miembros de la especie humana, somos partícipes, usuarios y creadores del hipercampo, pero también nos vemos influenciados por él, ya que constantemente estamos descargando de manera inconsciente información desde ese campo informacional colectivo hacia nuestro campo informacional personal. Y es por ello que ciertas acciones, pensamientos y emociones que experimentamos tanto de forma personal como de forma colectiva pueden ser reacciones provocadas por la influencia en nosotros proveniente de la información predominante dentro de la estructura del hipocampo. Esto quiere decir, por lo tanto, que ciertos hechos, situaciones o acciones que pensamos o asumimos a priori que son generados o provienen de humanos, tanto de forma individual como colectiva, pueden ser en realidad reacciones provocadas por la influencia directa del campo informacional del hipercampo sobre nuestra propia conciencia individual, haciéndonos reaccionar en resonancia y coherencia con la información que en él es predominante, sin ser nosotros, como usuarios de la red, siquiera conscientes que estamos siendo influenciados por una información que se genera posiblemente en otras partes del planeta y por otras personas y conciencias ajenas a la nuestra. Pero ¿cómo podemos corroborar la existencia de este inconsciente colectivo? Pues en las últimas décadas se han llevado a cabo diversas investigaciones científicas que corroboran la existencia de este campo informacional, pero cuyos resultados no han sido muy difundidos. Uno de ellos es el denominado Proyecto Conciencia Global. En el año 1998, el Dr. Roger Nelson de la Universidad de Princeton ideó y puso en práctica un experimento enfocado en estudiar la conciencia colectiva de la humanidad. El Dr. Nelson y sus colaboradores partieron precisamente de la teoría de que la mente humana está conectada más allá del espacio como un fenómeno no local y compartido, y que ésta puede producir cambios que sean registrables en sistemas aleatorios informáticos. Para llevar a cabo el experimento se instalaron más de 100 paquetes de software en distintos ordenadores ubicados en diferentes países,
y los datos registrados en estos dispositivos serían centralizados, almacenados, medidos y comparados en un computador central ubicado en la Universidad de Princeton. El software o el programa utilizado para el proyecto es muy simple. Es un sistema que genera números aleatorios al azar, una secuencia sin ningún tipo de orden de ceros y unos que van siendo generados sin ningún tipo de simetría u orden. Una vez puesto en marcha el experimento, se comenzaron a recibir los esperados patrones aleatorios de ceros y unos sin ninguna tendencia ni orden aparente. Todos los datos correspondían a la aleatoriedad y datos que se esperaban. Pero con el tiempo comenzaron a registrarse anomalías y tendencias sincrónicas, es decir, en vez de que el software generara las cadenas esperadas aleatorias de ceros y unos, ocurría que en ciertos periodos de tiempo la aleatoriedad desaparecía y se registraban resultados no aleatorios. Comenzaban a aparecer cadenas de ceros y unos consecutivos. Al comparar los datos no aleatorios recibidos, algo muy curioso ocurrió. Cada vez que en el mundo estaba por suceder un evento de interés global para la humanidad, estos patrones sincronizados aparecían y se perdía la aleatoriedad. Algo aún más curioso radica en que el experimento ha demostrado que estas variaciones no ocurren solamente durante los eventos, sino que se anticipan a los acontecimientos. Estos resultados se obtuvieron, por ejemplo, cuando ocurrieron los sucesos del 11 de septiembre del 2001 y el tsunami del 2011 en Japón. Con los resultados de este interesante experimento se corrobora la existencia de ese campo de información global que conecta a la especie humana y que este inconsciente colectivo es influyente y perceptible por cada uno de los seres humanos y por dispositivos sensibles que pueden medir sus fluctuaciones. Ahora, para corroborar que al igual que receptores de información, también somos generadores de la misma, vamos a hacer referencia a otro experimento llevado a cabo esta vez en la ciudad de Washington, la capital de los Estados Unidos, y propuesto por la Universidad de Harvard. El doctor en física John Hagelin, junto a otros colaboradores de la Universidad de Harvard, decidieron en el año 1993 hacer un experimento que midiera los efectos de la meditación trascendental a través del enfoque mental consciente sobre el índice de criminalidad de la ciudad de Washington. Lo que el experimento quería corroborar era que la intención enfocada y sostenida de un grupo de personas puede influenciar al colectivo y al entorno. El proyecto reunió entre el 7 de junio y el 30 de julio de 1993 en Washington, capital de Estados Unidos, a un grupo de 3.750 participantes en el programa de meditación trascendental. Y los resultados obtenidos fueron una disminución máxima en el índice de delitos violentos de 23.3%, siendo la probabilidad estadística de que este resultado fuese fruto del azar de solo 2 veces en 1.000 millones. Con los resultados obtenidos en los estudios mencionados, podemos corroborar la existencia del hipercampo o la nube de información que conecta a la raza humana como especie. Y debido a su desconocimiento masivo, podríamos vernos de forma recurrente, como individuos y sobre todo como sociedad, en situaciones no favorables y que además, inconscientemente, colaboraríamos a que esas situaciones se propaguen y perduren en el tiempo. Ahora, llegados a este punto y con todo lo que hemos abordado en este documental, nos queda entonces la pregunta: ¿quién genera y propaga la guerra? Entendiendo cómo funciona el hipercampo y teniendo la posibilidad de influir sobre un número mínimo crítico de seres humanos, un solo ente manipulador con el poder de comunicación necesario
tendría la capacidad de influenciar acciones, pensamientos y emociones de forma directa sin que sus víctimas sean siquiera conscientes de ello. Además, por las mismas características del hipercampo, cuando se alcanza una masa crítica mínima, esta tendencia se propaga por toda la red, volviéndose predominante sobre el resto de los participantes, como un efecto dominó informacional a escala colectiva. Teniendo en cuenta entonces lo anterior, podemos concluir que aquellos con el conocimiento correcto, con los medios de difusión e influencia correctos y con el poder correcto, tendrían la posibilidad de influenciar sobre grandes masas humanas, y estas masas a su vez contribuirían sin saberlo a la propagación, consolidación y perpetuación de una realidad colectiva que en muchos de los casos no es la que realmente quisiéramos experimentar. Pero el desconocimiento es la mayor debilidad y lo que hace más vulnerable a la raza humana. Aseguramos que creamos nuestra realidad aparentemente de forma consciente y con libre albedrío, cuando en realidad de manera muy probable estamos siendo manipulados por aquellos que sí tienen el conocimiento correcto y que juegan a desinformar como herramienta de control social, y a su vez utilizan la misma capacidad creadora de cada campo neuronal humano para crear a la medida lo que tengan escritos en sus propias agendas y libretos. La aparente separación que vemos cada día en el espejo es solo una forma más que han conseguido para perpetuar en todos nosotros la creencia de que somos débiles, víctimas, que todo es escaso y que solo debemos cuidar de nosotros a costa de los demás. La separación es una ilusión que controla nuestra capacidad creadora y que empodera a aquellos que se benefician de ella. Si solo tuviéramos el conocimiento correcto sobre nosotros mismos, sobre cómo funciona la realidad y cómo funciona nuestra interacción con el entorno, entenderíamos que las guerras y muchos otros actos que van en detrimento de la vida pudieran no ser más que manipulaciones colectivas que son creadas a su vez por sus propias víctimas. Un juego de poder que se muerde la cola y que solo busca mantener las estructuras escondidas que sostienen el sistema materialista de separación que predomina en las sociedades actuales, y del cual solo unos pocos, con el conocimiento correcto pero intención incorrecta, dominan por sobre los muchos con el conocimiento incorrecto pero de intención correcta.